es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Tokio, trabaja en la Universidad de Chile como profesor y además es director del Centro de Inteligencia para los Negocios. Empecé a colaborar con él a partir de una estancia de investigación que hice en Concepción, en Chile, y vimos una oportunidad muy grande de juntar los conocimientos que tenemos. Su gran experiencia en data mining, en análisis semántico de datos y en procesar grandes volúmenes de datos, y todas las ideas que yo tenía para poder desarrollar a partir de los Big Data y de todas las fuentes que tenemos cada vez más fácilmente a nuestro alcance. Entonces, pues ya sin más, le voy a dar la palabra a Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias, Enar. Muchas gracias a todos. Bueno, el título de la charla es Social Semantic Web Intelligence, que es como en mi área de investigación principal, a la que le tengo más cariño, pero les voy a mostrar un montón de aplicaciones para que ustedes vean las cosas que se pueden llegar a hacer, y voy a tratar de aterrizar estos conceptos para que después vean, ojalá, la potencialidad que tiene para poder hacer investigación conjunta. ¿Sí? Entonces, el outline de la presentación es, primero voy a contarle un poco de mi grupo de investigación y después la presentación propiamente tal, alguna motivación, definición de lo que significa Social Semantic Web Intelligence, la metodología y algunos ejemplos de aplicación. ¿Ya? Entonces, el Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios que yo dirijo, lo fundamos con mi departamento el año 2012 más o menos. Y es un puente entre empresas y la universidad, porque nos dimos cuenta que había un espacio ahí que no estaba siendo bien resuelto, que como la ingeniería pasa un poco del aula y la parte teórica a la parte práctica. Entonces decidimos hacerlo en esta temática bien específica, que es de inteligencia de negocios, que es cómo uno aplica algorítmica al análisis de los datos que tienen las empresas para poder tener mejor información para tomar decisiones. Finalmente eso es lo que hacen los gestores de negocios. Yo soy un poco un bicho raro, un híbrido entre ingeniero en computación e ingeniero industrial, entonces soy medio raro, ¿no? Ahora estoy así, pero a veces ando en short y... raro. Mis colegas andan así formales todo el día. Entonces, este centro partió como una cooperación formal, hay un documento, entre Telefónica Chile y el Departamento de Ingeniería Industrial, y ellos nos dan en el fondo financiación para trabajar 5 años. ¿Ya? Este es el 5º año de financiación y de trabajo conjunto que tenemos con la compañía, y estamos viendo extenderlo otros 5 años más. Y tenemos otro tipo de financiación que ya es con fondos públicos, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Este es el edificio nuevo del Departamento de Ingeniería Industrial, no es todo esto, este es el edificio, y el centro de investigación está en el piso 5. Entonces, si ustedes quieren ir para allá de repente a hacer una pasantía como lo hizo Enar, a estar ahí en un edificio muy bonito, piscina temperada, espectacular. ¿Ya? Y este es el grupo de investigación, no está todo, pero ahí están la mayoría de los profesores y algunos alumnos y la secretaria. Estoy yo, ¿ya? Para que los conozcan. Entonces, ¿qué es lo que definimos nosotros? Y esto ya empieza a tener un poco más de relevancia para ustedes. El tema del centro de investigación básicamente es minería de datos en volúmenes de datos más o menos grandes, pero no tiene mucho sentido si trabajamos en las metodologías sin una aplicación concreta. Y ahí vimos harto potencial en trabajar en Smart Cities, y hay grupos dentro de la Universidad de Chile, como el grupo de la profesora Marcela Munizaga, que tal vez la conocen, o Francisco Martínez, que ellos trabajan en el grupo de transporte de la Universidad de Chile en este tema. Entonces creamos un grupo y básicamente tenemos muchas líneas de investigación, por ejemplo el tema de Smart Transportation System, planificación urbana, sistemas inteligentes, seguridad, tema de Smart Health System y Smart Industry, que estamos trabajando dentro de este grupo. En el grupo de aquí de Transportation y Urban Planning está la profesora Munizaga, la gente de Francisco Martínez de la Universidad de Chile, pero por acá tenemos gente de ingeniería eléctrica, por acá hay médicos, por acá hay gente de industria. Y yo la semana pasada estuve en San Sebastián trabajando con gente que tiene proyectos de industria 4.0, y eso es lo que a mí me trajo acá a España, ¿no? Y después me pasé por acá a saludarlo, ¿no? Y yo trabajo básicamente en esta parte. Algorítmica y procesamiento de datos que les sirve y nutre a todas estas áreas, ¿no? Entonces, ahí están como los desarrollos que tenemos. Y en la parte de transporte, por supuesto que lo que les sirve, lo que yo me di cuenta que les sirve, es poder, ojalá, entender cómo la gente se mueve dentro de una ciudad, traquear a las personas. ¿Okay?
Y eso se puede hacer de muchas formas, por ejemplo, con Twitter georreferenciado, con los GPS de los buses, con GPS de los taxis y con la data de las antenas del sistema de telefonía celular. Entonces hay muchas formas. Todas estas las he trabajado con anterioridad. Entonces ahí es donde vimos la colaboración con ENAR. Solo como un ejemplo, este fue el primer dataset que yo tuve de telefonía celular. Lo obtuve con data del año 2013. Obtuvimos 77 días seguidos del sistema celular chileno, de todo Chile. Yo hice una muestra solo de Santiago y tuvimos más o menos 880 millones de registros, que era a partir de 3 millones de clientes más o menos. Santiago es una ciudad de 6 millones, casi 7 millones de habitantes. Entonces solamente aquí uno puede estudiar a la mitad de la población chilena. ¿Ya? Y es una base de datos grande, 3 teras de datos. Esto es lo que me importa a mí. Lo pueden borrar. Pero esto es lo que les importa, yo creo, a ustedes, el impacto que tiene y la resolución del dato. Y entonces uno puede bueno, les cuento que hoy día, por ejemplo, el proyecto que tenemos con Telefónica ha llevado a la construcción de una plataforma, y esa plataforma tiene un delay de 15 minutos. O sea, esta data nosotros fue todo un tema porque partimos el proyecto con ellos. Dijimos, oye, podríamos hacer esto. Ah, qué buena idea. Empezamos a recolectar los datos. Había que ir a la antena, tomar los datos, juntarlos, guardarlos, sacarlos en pendrive, hasta construir la base de datos. Hoy día, esa actividad se hace prácticamente automática. Llevan 2 años que generaron una red de fibra óptica donde toman los registros de las antenas. Cada antena tiene una mini base de datos que se llama el log de CDR. ¿No? CDR significa, es el registro de llamado. Cuando uno se llama, que uno se conecta a una antena y ahí se hace la interconexión y eso queda en una pequeña base de datos, como tal teléfono se conectó a tal hora, estaba llamando a tal número. ¿No? Y eso la compañía lo centraliza en una sola gran base de datos y el delay que tiene esa data son 15 minutos desde que alguien hizo un llamado telefónico hasta que lo tienen ellos centralizado. Y están procesando toda la información que está ahí para poder generar, por ejemplo, matrices de orígenes-destino en tiempo real, ojalá. Bueno, 15 minutos de delay. Ese tipo de cosas. ¿No? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero que uno hace son estos típicos mapas de calor, ¿cierto? Pero eso es muy simple, la verdad. Ahí están, son más o menos 3.000 y tantas antenas y la data de los 3 millones de clientes y uno puede mostrar, ¿cierto?, las áreas donde están llamando más personas en tiempo real. Eso está hecho por hora. Así que, pero la verdad que la parte interesante, lo más complejo desde el punto de vista de minería de datos es buscar patrones. Entonces uno no quiere contar frecuencias, ese mapa de calor es un poco fome. Fome es aburrido, decimos en Chile. ¿Sí? Es un poco simple. Entonces lo que buscamos es poder encontrar interrelaciones de datos, buscar patrones de movimiento, patrones ojalá estructurales para poder descubrir información que sirva para algún propósito. En general una compañía quiere segmentar para poder hacer campañas publicitarias, ese tipo de cosas. Y entonces lo que uno tiene, por ejemplo, son cosas como esta. Esto que está aquí son distintos números o teléfonos o equipos que llamaron en un día determinado y pasaron por distintas antenas. Entonces esas son las posiciones de las antenas que ocuparon para poder llamar. ¿Okay? Y a uno lo que le gustaría es poder, por ejemplo, encontrar lugares frecuentes, lugares esporádicos o comportamientos masivos. Y esa fue la primera tarea que nosotros tratamos de generar a partir de estos datos del 2013. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, como era un tema de investigación, nosotros tomamos también, nos dieron teléfonos celulares para que pudiéramos hacer pruebas. Entonces todo el equipo tenía teléfonos celulares y hicimos pruebas de llamados celulares normales durante 1 o 2 meses. Y claro, nosotros teníamos estas nubes de puntos de los estudiantes y después uno lo que podía hacer, bueno, esta nube de puntos la verdad no se ve muy claramente qué diablo es, porque uno se conecta a distintas antenas dependiendo de la carga que tiene. Entonces, si está muy cargada una antena, hoy día me puedo conectar a esta, pero en un rato más me puedo conectar a otra que queda mucho más lejos. Entonces uno puede aquí empezar a aplicar técnicas de clusterización para poder imputar o tener mucho mejor resolución
de los puntos que estoy viendo. Y toda esa nube de puntos uno la puede resumir en esto. ¿Ya? Este es el centro de Santiago. Todo esto que está aquí es el centro de Santiago. Y este que está aquí era la data de un alumno mío que estaba trabajando con esto. ¿Bien? Ahí está el CINE, el centro de investigación. Aquí está Movistar, la compañía. Aquí está la casa. Y ahí está su novia, en la que se va a casar el próximo mes. Entonces, es muy interesante que pudimos probar y pudimos calcular, por ejemplo, qué porcentaje de tiempo pasa en cada uno de esos lugares y a qué horas lo hace. ¿Ah? Principalmente esto ocurría en la noche, esos son los colores, las horas a las que ocurren los eventos. En CINE ocurre en el día y ustedes pueden ver que gasta más o menos 51.71% del tiempo. O sea, está bueno, más de la mitad del tiempo lo pasaba investigando, está bien. 6.1% de sus llamados están aquí en la compañía y otro el 27% está en su casa o en la casa de su novia, el 4%. Entonces uno puede hacer ese tipo de análisis, ¿ya? Para todos los teléfonos celulares o para todas las personas que la compañía tiene registrado. Entonces después uno quisiera, por ejemplo, detectar eventos esporádicos o eventos más masivos. Y ahí, claro, uno lo que tiene son interrelaciones de personas. Uno tiene ese patrón de una persona, pero lo que uno quiere es reclusterizar por todo el conjunto de personas que están navegando y que están llamando en tiempo real. Yo que ojalá podamos descubrir algo. Entonces, ese es un tema de investigación bien interesante, que es qué técnica se usa. Uno, que sea eficiente, que no se demore 30 días. Dos, que genere data que sea útil. Y esa parte es la interesante. Uno podría procesar con Kmedia, ¿sí? Que es el que todo el mundo usa. Kmedia igual 10, run. Y se va a generar algo como esto, a lo mejor. Sí, mancha. Porque el algoritmo, Kmedia es un algoritmo de particionamiento. Entonces va necesariamente a inducir una división del espacio en 10 clústeres. Por lo tanto, no va a haber una fineza, va a mezclar cosas. Él no sabe si hay 15 o hay 5 clústeres. Simplemente va a particionar el espacio. Y lo que típicamente pasa es que se mezcla mucho y hay errores. Por ejemplo, aquí hay un clúster en azul, está por aquí abajo, pero también en azul está aquí arriba. ¿Sí? Son sectores de la ciudad que son súper distintos en la parte socioeconómica, como hablamos con ENAR, en densidad de antena, etc. Por ejemplo, esta parte es lo más pobre de Santiago y esto que está acá es lo más rico de Santiago. Es como raro que estén todos juntos, ¿no? Entonces cosas raras empiezan a pasar. Sí, también el tema es la resolución. Si estos llamados telefónicos que están aquí, todos son días lunes, partes en este punto y terminas allá, ¿cuál es la ruta que usaste para llegar de un punto al otro? En esa primera aproximación, uno lo que hace es generar más o menos por las subantenas que habían acá un camino, pero la verdad que esta distancia que hay aquí es del orden de 750 metros, casi 1 kilómetro. Entonces puede ser mucho si uno quisiera estudiar algo en detalle, algún fenómeno que ustedes tienen en mente. Entonces lo que hemos estado trabajando en cómo uno puede reducir esta resolución espacial para que ustedes puedan, para que uno de repente poder entender bien por dónde pasan las personas. Véanlo con un fin comercial. Si aquí está el McDonald's, yo necesito que la persona pase hasta 2 cuadras para poder mandarle una campaña publicitaria que quiera caminar 2 cuadras hasta el McDonald's, no 7 cuadras para llegar al McDonald's. ¿Sí? Entonces se ha estado trabajando en técnicas para poder refinar esa resolución desde un punto, cómo se mueve alguien desde un punto al otro. Este paper, por ejemplo, fue publicado ya la semana pasada en el Computer, en el Zeus, que es como esta área. Y lo que hicimos fue clusterizar las antenas y buscar patrones de uso masivo. Y por ejemplo, aquí hay un clúster con una técnica que se llama Latent Dirichlet Allocation. Esta es solo la introducción. ¿Okay? Y la gracia fue que es que la técnica que estamos usando aquí es bien sofisticada, es un clustering bayesiano y nunca se había usado para procesar este tipo de data y genera información nueva. Y este es un clúster que encontramos que tiene explicación, que le llamamos el clúster de hora punta, y la gracia es que marca todas las antenas, las que están en rojo, perdón, aquí se pueden ver,
son todas estas antenas. Si ustedes grafican todas las antenas, se ve una nube de puntos, densa, porque es Santiago, o sea, muy densa. Si ustedes toman solo ese clúster, se ve eso. Y la gracia está en que si ustedes colocan eso que está ahí, es la línea del metro, tiene un calce prácticamente perfecto, ¿sí? Y hay varios temas. Aquí tenemos subantenas repetidoras en la línea de metro. Esta es la primera línea, la segunda línea. Entonces, y aquí también va una carretera. Aquí está la avenida principal que calza con el metro. Entonces, uno puede descubrir, por ejemplo, cuáles son las arterias que más se congestionan a determinadas horas, en la mañana y en la noche, ¿ya? Y la gracia es que es un método genérico. Después uno puede procesar otras ciudades y más o menos funciona igual. Y funciona basado en esto que está acá, que son los fingerprints, que en algunos papers que yo leí de esta área están bien identificados dos de estos. El patrón de las oficinas y las áreas residenciales, ¿sí? Oficina y residencial. Nosotros logramos regenerar lo mismo que estaba en esos artículos, pero además descubrimos dos nuevos. Uno que es el de rush hour y el otro que es el de comercio. Lugares específicos, malls, centros comerciales, cine, estadios, que es la parte que tiene que ver con eventos esporádicos. Entonces, eso es súper interesante. Entonces, a partir de esa data de las antenas generamos un fingerprint. Y ese fingerprint después uno puede identificar distintos espacios de la ciudad que tienen esa característica, esa firma. Y uno puede decir, mira, esto es un espacio de entretención, de esparcimiento, ¿sí? Sin tener que etiquetarlo necesariamente, sin tener que tener conocimiento previo, lo hace solo. Entonces, por ejemplo, perdón acá. Pero no tengo internet. Eso es un pequeño detalle. Voy a intentar a ver si... Parece que sí tengo internet. Oh my god. Ja, EduRAM. ¿No? ¿EduRAM funciona? Parece que sí. Sí, funcionó. Maravilla. Entonces aquí nosotros después construimos un sistema, este que está acá, y aquí tienen la data, está la data de todo Chile, pero estamos usando data del último sistema, desde data histórica del 2015, donde tenemos mucho mayor resolución. Aquí hay data del sistema de datos, ¿ya? Cuando uno se conecta, no es una llamada telefónica de voz, sino cuando el móvil se conecta a la red de datos. Entonces, si uno se fija, hicimos los mismos cálculos y descubrimos estos cuatro patrones. Este es el de tráfico, para Santiago, tráfico. El área residencial, si ustedes se fijan, es súper denso, pero uno puede buscar, uno puede ir filtrando esto. Después les voy a contar cómo se hacen los filtros. Y uno, claro, se puede ir dando cuenta que las áreas residenciales se escapan. Este es el centro de Santiago, la parte sur, se va para acá y para este lado acá, donde hay más población en Santiago, más residencial. Después uno tiene comercio. Entonces, aquí por ejemplo en el área comercial de Santiago, ojalá que cargue más rápido. No. Aquí está el Movistar Arena, y es un parque muy grande que tiene un recinto donde se hacen conciertos los días viernes, los sábados. Y si ustedes se fijan de toda esa nube de antenas, porque básicamente uno tiene algo como esto, algo como eso, que no dice nada. Aplicando estos algoritmos, ustedes pueden, si uno se va a entretención, incluso con un filtro bajo, 0,1, solamente se marcan los puntos que efectivamente son centros comerciales, que es un estadio, etc. Entonces, y podemos calcular otras ciudades como Concepción, con la que he estado trabajando en AR, y uno puede poner comercio, y puedo agregar un poquito de filtro aquí. Y eso que está aquí es el Cinemark, donde está el mall, que Nat lo debe haber conocido muy bien, y este es el centro de Concepción, donde están efectivamente otras áreas de comercio. Entonces, todo eso se puede hacer con estas técnicas que yo les voy a explicar en un momento. De hecho, con una simplificación de las técnicas que lo voy a pasar en un momento.
Y lo que estamos haciendo ahora es estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la gente que pasa cerca de un mall. ¿Sí? Cuánta gente pasa, cuántos entran al centro comercial, etcétera, porque hay antenas también dentro de los centros comerciales para que la gente tenga buena señal, entonces uno sabe cuándo uno entra, cuándo está afuera, cuándo pasa cerca. Y estamos trabajando en eso, tenemos algunos resultados, pero eso da para otra charla larga. Otras cosas que hemos hecho, por ejemplo, gestión de taxi, estos sistemas tipo Uber que tienen GPS. Entonces, yo soy amigo de unos ingenieros que crearon una plataforma que es bien usada en Chile para empresas de radiotaxi y, por ejemplo, se tiene la posición en tiempo real de los taxis. Lo que nosotros hicimos es un algoritmo que hace un algoritmo de optimización en tiempo real para poder asignar la próxima carrera a un taxi. Y la gracia que tiene eso es que redujimos 30% los kilómetros recorridos de la flota, ¿ya? Y eso es más o menos 1.6 millones de euros en el año. O sea, para que más o menos... Eso, investigación operativa, resultado operacional, es lo que es ingeniería industrial, ¿cierto? Y la parte de los algoritmos es lo que me gusta como investigación, pero necesitamos la data en tiempo real de los GPS para poder hacerlo. Y esa data eventualmente también yo me la podría conseguir si es que a alguien se le ocurre hacer alguna investigación con esto. ¿Ya? Y este es el último tema que me interesa, que es el tema de monitoreo de estados de salud en tiempo real, donde tenemos hartas cosas hechas, pero para que vean que la diversidad de cosas que se hacen en el centro es más o menos grande. Siempre apuntando a la Smart City, son dos temas los que nos interesan, salud y el tema urbano. ¿Ya? Eso es como para presentarles un poco el grupo y lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, la charla. Todo eso se puede hacer como una simplificación de esto. ¿Ya? O sea, este tema, de hecho, yo me puse a investigarlo en el doctorado y lo continué investigando y me aburrí de investigarlo porque hay demasiada gente, demasiado chino investigando. Hay demasiada gente trabajando en el área, pero la verdad que no hemos llegado, ya llegamos a un tope en técnica. Entonces no hay mucho más que desarrollar, pero es muy entretenido trabajar aquí porque era un desafío técnico en términos de cantidad de datos que se tienen y el algoritmo, el performance de los algoritmos para poder extraer información útil desde aquí. Entonces, típicamente, ¿cierto? Desde las redes sociales uno puede sacar mucha información y uno típicamente lo están usando hoy día para muchas cosas interesantes, como lo que hay en el pasillo, que también pasa en Chile, ¿sí? Protesta, organizar protesta, responder alguna inquietud particular. Esto, por ejemplo, es un grupo de músicos que hacen amplificadores, hacen pedales de guitarra eléctrica y ellos van aprendiendo cómo se hacen a través de un portal. Eso se llama comunidad virtual de práctica, para buscar gente, etc. Pero lo más importante es que hoy día esto es una realidad hasta aquí para quedarse y básicamente uno puede pasar del mundo virtual al mundo real muy fácilmente, prácticamente se confunde. Esta es una manifestación que está en mi facultad y esto estaba lloviendo torrencialmente, pero la marcha se hizo igual, todo coordinado por Twitter, por Facebook, ¿no? Y fue súper masiva. Entonces, cosas que están pasando, que pasan en Chile, de una encuesta de estudios de consumidor, básicamente estos 3 puntos que están aquí, dicen que los usuarios en Chile, cuando quieren comprar algo, se van a una red social para ver review, para comparar lo que hizo alguien más, etc. Entonces, desde el punto de vista comercial, industrial, también es una inquietud procesar estos datos de redes sociales. ¿Ya? Entonces, esta me la voy a saltar. Otra área que es súper importante y hot que ha hecho que esto se desarrolle es el tema de la reputación. Porque cuando uno tiene un negocio, una empresa, una organización, lo que quiere es que si doy un servicio, ojalá cuando alguien tuitea algo negativo, eso queda ahí. Entonces poder darle una respuesta rápida para que haya algo de karma negativa, ¿cierto? Y tratar de que mi empresa tenga una reputación, ojalá pareja, tirando para positiva. Entonces se generó el área de Web Opinion Mining. ¿Ya? Y hay gente que trabaja en esto con los procesamientos de Twitter, etc. Y es parte de lo que ha impulsado el desarrollo de estos algoritmos. ¿Ya? Esa área también hay otra área que se llama Sentiment Analysis, que lo que busca es clasificar las opiniones de las personas en positivas, negativas o neutras, ¿cierto? Yo no trabajo en esa área, no le creo mucho, porque todas estas técnicas
que buscan procesar texto. Cuando trabajas con poco texto te quedas sin estadística. Entonces usar Twitter para esto, estadísticamente, algorítmicamente, no. Pero hay gente que lo hace y se vende, ahí está. ¿Ya? Eso yo no hago eso. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación que a mí me ha tenido por, no sé, 12 años, 14 años ahí dando vuelta? Es cómo a partir de estos volúmenes de datos gigantes uno puede realmente construir información de calidad para un usuario final. ¿Ya? ¿Cómo podemos sacar de estas redes sociales data que nos sirva para tomar alguna decisión concreta, o de negocio, o de decisión, como planificación urbana, etc. ¿Ya? Y entonces yo me puse a investigar dos tipos de estructura, las redes sociales en línea, las online social networks, como Facebook, que son de uso general, y las comunidades virtuales. ¿Ya? Y una comunidad es un subconjunto de una red social. ¿Ya? Y yo les voy a mostrar un diagrama a continuación. Entonces, de este universo de cosas que uno le podría llamar el social media, lo que a mí normalmente me interesa está por acá. ¿Sí? YouTube, Flickr, que es para poder compartir información, foros de discusión, las redes sociales y microblogs, Twitter y ese tipo de cosas. Todos estos otros, en general, no los toco. ¿Ya? Social games, virtual worlds, livecast, todo eso. ¿Ya? Esa imagen es del 2013, esta es del 2015. Esta ha crecido un montón en Landscape. ¿Ya? Pero básicamente lo que pasó fue que se pusieron en el centro dos herramientas principales, Facebook, Twitter, alrededor de estas los Messenger. Todos tienen uno o dos Messenger. ¿Sí? Y el resto de las herramientas vienen a gusto del consumidor. ¿Sí? Pero siempre al menos todas las personas usan una de estas y una de estas. El resto son opcionales. Entonces, una red social en línea, una online social network, que si uno lo quiere ver como este gran rectángulo, ¿ah? Es de propósito general, sirve para todo. ¿Ah? Cualquiera puede escribir del ocio o de cosas importantes, de eventos de mi familia, etc. Entonces la cantidad de datos que hay aquí es súper masiva, ¿sí? Pero la calidad de esos datos puede que no sea tan buena dependiendo del fin que uno tiene, ¿no? En cambio, las comunidades virtuales son un subconjunto de esas redes, y aquí sí uno empieza a tener información mucho más específica respecto a algún fenómeno. ¿Ya? Por ejemplo, hay comunidades de interés, comunidades virtuales de interés, que típicamente uno podría verlo como los fanpages de un grupo musical. Yo sigo el grupo musical, el nuevo álbum, el nuevo disco, dónde va a haber un concierto, etcétera. Pero más que eso no va a pasar. Estoy satisfaciendo una necesidad, un interés que tengo sobre ese objeto que es el grupo. Después de eso viene otro grupo, que es las comunidades de propósito, donde yo realmente tengo una necesidad y voy a satisfacer mi necesidad de información acá. Por ejemplo, Yahoo Answers es el típico ejemplo, ¿no? Yahoo Answers. Yo, ¿qué diablo? ¿Cuándo es fiebre en un bebé de 3 años? Lo digo por experiencia. 38,5, ok, no tiene fiebre. Perfecto. Entonces me voy y después vuelvo. Uy, si está un poco pálido, y vuelvo a hacer otra pregunta. Padre primerizo, ¿no? Estoy satisfaciendo un propósito bien particular, voy, lo resuelvo, se puede generar un thread, una discusión, me voy y después vuelvo. Estoy satisfaciendo una necesidad. Y las últimas, las comunidades de práctica, estas que están aquí son las que tienen más información, que es súper rica, porque ahí la gente va a aprender de algo. Como les decía, hay un grupo se llama Plexilandia, que es donde yo experimento mucho, que es un foro, es una comunidad de músicos que lo que hacen ellos es lutería, construyen instrumentos, construyen electrónica para poder tocar en guitarra y bajo, y es una comunidad que lleva desde el año 2002 funcionando. Entonces hay gente que ha ido aprendiendo, se han transformado desde neófito en un tema hasta expertos, y entonces pasaron de leer a crear, a diseñar y a entregar información en la comunidad. Entonces estas comunidades de práctica tienen miembros que duran mucho tiempo, que van evolucionando en su curva de aprendizaje, desde novato hasta experto, que van contribuyendo y se genera un ciclo, una dinámica distinta que en estos otros. ¿Sí? Entonces yo en particular me gusta investigar aquí,
porque ahí tengo información súper rica, pero además como es virtual, tengo harta información, entonces uno puede procesar con algoritmos y uno puede evaluar. Y en Computer Science, la gente de computación, cuando ustedes vean artículos, agarran de acá 10 millones de tweets y corren un algoritmo, ¿y cómo lo evalúan? No sé. ¿Es replicable? No tengo idea. ¿Sí? Acá, claro, puede que no sea replicable porque necesito la misma comunidad, pero al menos uno hace el esfuerzo de tomar a los expertos, los sientas en una sala, hace formularios y hay un enfoque de evaluación un poquito más fino que lo que puede ocurrir en los otros tipos de comunidades o en las redes sociales donde no hay forma de poder hacerlo. Y, por supuesto, lo que uno hace acá, la gran gracia que tiene, es que siempre es más complejo que lo que uno puede hacer acá. Entonces, por eso yo desarrollo para esto, porque después si uno lo quiere aplicar a otra, es una simplificación de los modelos que se usan acá. ¿Ya? Entonces aquí, es mucho más rica, es menos masiva, hay temáticas bien particulares también, por lo tanto uno puede estudiar de qué habla la gente evoluciona, ¿cierto? Y aquí yo puedo sacar mucho mejor conocimiento. Entonces, ¿cómo se estudia esto? Normalmente la gente de sociología, no sé si hay sociólogos acá. Excelente. ¿Cierto? Hay estudios etnográficos, hay y todas las preguntas asociadas, cuestionarios, experimentos de campo. Se hace social network analysis, que es estudiar con grafos la estructura de la red, y tipo 2008-2009 se empezó a incorporar data mining para poder hacer análisis de esta información. ¿Ya? Y en ese momento siempre esto estaba separado, era un mundo separado. Entonces lo que nosotros empezamos nuestra hipótesis de investigación, estoy hablando de este tema, yo llevo investigando aquí del año 2008. Entonces, en este momento, como estaban separados, la hipótesis nuestra era que si nosotros lográbamos combinar de una buena manera el análisis de redes sociales con alguna técnica de text mining que lograra obtener la semántica de lo que las personas estaban conversando en sus posts, en sus comentarios, y lo lográbamos mezclar de buena manera, íbamos a lograr generar información de mucho mejor calidad, mucho más rica, para poder hacer algún tipo de análisis. Eso es básicamente lo que hice acá. Y entonces lo que nosotros hicimos fue una combinación de estas áreas: Natural Language Processing, Semantic Web Technologies, de sociología y Social Network Analysis, y Text Mining la última. Y a eso la bautizamos como Social Semantic Web Intelligence. ¿Ya? También hay otra área que es como lo mismo, que le llaman Social Network Analysis and Mining, pero eso de nuevo tiene el carácter de que son cosas separadas. La idea es decir, para poder analizar redes sociales bien, necesariamente hay que combinar las cosas. No es opcional, no creo que sea opcional, esa es nuestra idea. Y partimos con un proyecto en 2008 trabajando en esto, y eso está en este libro. Ese libro está muy enfocado desde el punto de vista computacional. Entonces, hay algo de los conceptos que están aquí, de los ejemplos que les voy a mostrar, están en el libro, pero está muy orientado a bases de datos, a grafos, ontología, ese tipo de cosas. ¿Ya? Estamos escribiendo el segundo, que tiene más que ver con algorítmica de data mining ahora. Queremos publicarlo. Siempre es un esfuerzo terminar de escribir un libro. ¿Okay? Y todo esto que les he dicho de social, por ejemplo, vi este artículo, que creo que me lo mostró Enal, que es del Zeus de enero del 2016, que hizo una geografía de Twitter en Londres. Cosas que tenía el paper que saqué, que pude extraer. Todo esto que está aquí, yo lo hago, para mí es como punto de partida para poder trabajar en la parte que sigue, en la parte de los algoritmos. Entonces, si uno quisiera replicar de los tweets estos mapas de palabras y después quiero ponerlos aquí en el mapa, es como se puede hacer bastante rápido. ¿Ya? De hecho, nosotros tenemos data de Santiago, de Chile completo. En el año 2009 empezamos a bajar data de Twitter usando un sistema que se llama DataSift, que probablemente, no sé si lo han escuchado, si no, se llama DataSift. Hay otro que se llama Genip, que son la competencia. Y esos dos son proveedores oficiales de post desde las redes sociales, de Facebook, de Twitter, y uno puede pagar y uno puede descargar los datos desde esos sistemas.
Entonces nosotros bajábamos la data de Chile, de todo Chile, georreferenciado, no georreferenciado, $200 a la semana. ¡Ping! Y esos datos están. Ahí logramos, por ejemplo, darnos cuenta ya en 2009 que el 10% de los comentarios de Twitter estaban geotagueados, georreferenciados, al menos en Chile. Después ellos cambiaron de política y habría que contar para ver qué pasó con eso, ¿no? Pero en 2009 al menos, ese era más o menos el porcentaje. Entonces, ¿cuál es la idea del Social Semantic Web Intelligence? La idea es, ustedes tienen un foro, ¿ya? Hay un foro acá. Voy a ejemplificar todo con este foro, que se llama Dark Web Portal, que de la web oscura, donde trabajan los hackers y ese tipo de gente. Hubo una competencia el año 2010 más o menos, y se liberó un foro de la web oscura que era sobre terrorismo. Y lo que se pretendía era buscar técnicas nuevas de data mining que entregaran más información que lo que había en ese momento. Entonces yo les voy a mostrar cómo esto se aplica y por qué nos publicaron ahí. Entonces, si uno toma ese foro, ¿sí?, que son comentarios, y uno aplica Social Network Analysis, uno transforma ese foro en un grafo, ¿sí? Esta persona publicó algo, el otro lo responde y construye un grafo. Eso se ve así, de esa manera, más o menos, donde los puntitos son nodos y la parte negra son que alguien le responde A, le responde a B, ¿cierto? Alguien le responde a otra persona y así. Y esos son solo 14 meses, son 376 miembros, son 29.000 comentarios más o menos lo que tenemos ahí, y los vectores de palabras son de 103.000 palabras distintas, componentes, ¿ya? Por supuesto eso después se filtra y se va reduciendo y quedan menos, pero menos de 10.000 no queda, ¿ya? Y entonces la pregunta es, claro, si ustedes son el FBI o algún organismo de seguridad, Homeland Security, whatever, ¿sí?, la pregunta es cómo desde aquí puedo extraer, por ejemplo, en una temática particular, pongámonos un poco, nadie va a poner que construye bombas, pero construcción de bombas. Ah, mira, están hablando estas personas de eso y tales personas son los que están moviendo la conversación. De ahí no se puede obtener nada. Entonces, Social Network Analysis solo, eso me genera. Y Text Mining solo también. Solamente voy a encontrar patrones de texto solo y voy a tratar de indexar los comentarios que hablan de eso, y lo único que voy a obtener es una nube de comentarios inconexos. Tampoco se puede. Entonces hay que combinarlo. Y la idea es transformar ese grafo en una estructura como esta, ¿sí?, donde nosotros lo que hacemos es aplicar una cosa que inventamos que se llama el filtro semántico, donde uno puede decirle hacer una consulta sobre el grafo y decir, ¿sabe qué? Elimine todo lo que no tenga que ver con este tema, este otro tema, este otro tema, y entonces naturalmente cuando uno hace eso cambia la estructura del grafo. Y claro, cuando uno pasa técnicas de análisis de redes sociales computacionales, como por ejemplo detección de centralidades, ¿sí?, como hits, PageRank o otro algoritmo, uno detecta otras cosas que no aparecían en el grafo anterior, porque el otro es mucho más denso. Y aquí incluso al ojo, propongo porque al ojo uno puede incluso detectar comunidades de gente que habla de ciertos temas, nodos que vinculan comunidades con otras, los gatekeepers, etc. ¿Sí? Entonces la idea es cómo construimos, con qué técnicas logramos pasar de ese grafo a esto. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, ahí se abren todas estas líneas de investigación desde el punto de vista de un data miner, de una persona que hace data mining, que es todo lo que tiene que ver con técnicas de extracción de semántica latente a partir de los comentarios de las personas. Esta es una de las líneas de investigaciones que a mí me interesan. Cómo uno con estas técnicas puede construir nuevos algoritmos para poder detectar miembros claves dentro de estos grafos, de estas comunidades. Algoritmos para poder hacer sub-community detection, que es detección de grupos que hablen de ciertas temáticas, ¿cierto? Porque ahora tengo nuevas features, tengo nuevas características, nuevas variables que se generan con estos procesos de data mining. Entonces yo tengo mucha más data y los algoritmos, por supuesto, al usar esa data, el algoritmo cambia. Entonces hay que construir un algoritmo nuevo que aproveche esa información para descubrir estas comunidades nuevas. Y esta parte de acá que es muy entretenida, que es la parte de evolución, cómo la comunidad evoluciona respecto de las cosas que habla, que dice, y cómo la información se difunde dentro de una red social, de un grafo, ¿no?
y por supuesto la parte de estabilidad y los tópicos que se hablan dentro de un grupo de personas. Entonces todas esas líneas son muy interesantes, hemos hecho algo en cada una de ellas. Yo les voy a hablar de este, Sub-Community Detection. Entonces, la idea es cómo cambiamos el grafo y aplicamos los filtros semánticos. Bueno, aplicando una cosa que se llama Semantic Text Mining al grafo, y los vamos a combinar. Y ese Semantic Text Mining, ¿sí?, se puede hacer de esta forma, ¿ya? Esta es una arquitectura general para poder hacer data mining de cualquier cosa que haya en la web, sitios web, foros, Twitter, Facebook, ¿ya? Este de acá que está aquí en el centro es un proceso de data mining tradicional, donde uno lo primero que hace es seleccionar los datos, después los preprocesa, los limpia, después se clasifican, aplicando alguna técnica de clustering, y después se evalúa. ¿Estará sonando mi teléfono? No. Entonces, por ejemplo aquí, lo que voy a hacer es seleccionar la data de una comunidad virtual de práctica, de música, que es Plexilandia. Después, lo que voy a hacer, se limpia, por supuesto se limpia, y aquí yo lo que hago es aplicar estas técnicas de semántica latente, donde lo que yo hago es de los comentarios de las personas extraigo los tópicos. Hay varias formas de hacerlo, por ejemplo, la más tradicional es etiquetado manual. Yahoo solía hacerlo en el año 98, 99, cuando el buscador no lo ocupaba, y tenían una jerarquía gigante de ontología, y esas las generaban a mano. Y entonces iban buscando páginas, iban etiquetando y iban colocando dentro de la ontología, y el buscador funcionaba así. Bueno, se fueron evolucionando las cosas, y hoy día hay algoritmos que extraen automáticamente los tópicos de un texto libre que está ahí tirado. Y esta es la más popular, se llama LDA, ¿ya? Entonces se aplican estas dos cosas, o más, dentro al procesamiento del texto, y se clasifican los documentos. Y después lo que uno puede hacer es construir la red social, el grafo, con distintas técnicas, y finalmente uno puede aplicar las técnicas tradicionales de análisis de redes sociales, o puede crear nuevas, aprovechando la nueva información que se genera acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede calcular nuevas densidades, puede aplicar hits, puede aplicar COPRA para detección de subcomunidades, etc. Entonces, en lo que sigue, yo voy a explicar primero esto y después eso, ¿ya? Entonces, la topología, cómo uno construye el grafo. Entonces, tres formas, pueden haber más. Nosotros usamos tres porque también hay un tema. Cuando uno toma un paper de Computer Science, algunos usan esto, otros usan esto, otros usan esto. No hay un estándar. ¿Cuál es la mejor representación de la data que se genera en un foro? ¿Y en qué nos entrega más información? ¿Qué mejora los resultados? Nadie estudia eso. Bueno, nosotros lo estudiamos, y entonces en general siempre que procesamos un foro, generamos estas tres estructuras. El primero, por ejemplo, uno puede crear un grafo orientado al creador del primer post. Por ejemplo, si alguien comenta aquí, primer comentario, el usuario 1, y el usuario 2 le responde al usuario 1, ahí tengo una flecha, usuario 2 al 1, después el 3 le responde al 1, al creador del post, ¿sí? El 3 al 1, no le responde al 2. Estamos tomándolo como que este puso una pregunta, este le responde a este le responde a este es el usuario 1, se responde a sí mismo, no responde, el 4 también le responde al 1. ¿Ya? Esa es una forma de graficarlo, y mato todas las relaciones intermedias. Otra, eso típicamente se hace por simpleza, cuando uno tiene un grafo muy denso, cuando no saben manejar la dimensionalidad y el tamaño, típicamente toman esa simplificación. Después, uno puede graficarlo de esta otra forma, que yo le respondo al último. El último comentario que hay, yo genero una respuesta. Entonces, usuario 2, este post, el usuario 2 responde, ¿sí? Usuario 2 le responde, el usuario 3 le responde al 2, el 3 le responde al 2, el 1 vuelve a hacer un comentario, pero el 2 al 3, ¿sí? Al 3, no, perdón, al 2, ¿okay? 3 al 2, el 4 al 1 y el 3 al 4. Entonces tengo otro grafo que es más denso, agregué aristas, ¿ya? Y el último, que es el que más me gusta a mí, el que yo después hicimos hartos experimentos y finalmente es lo que genera mejor información, los algoritmos ingenieros son mejores allá abajo, es el que es más denso, el que tiene más data, el que cuesta más manejar y genera, y es mucho más data la que hay acá.
pero que es más realista a mi modo de ver las cosas, es cuando uno escribe en un foro y hace un broadcast. Porque yo escribo algo y finalmente lo que estoy haciendo es un broadcast de esa información a todo el que lo lea, ¿sí? Entonces aquí yo pongo el primer comentario, el usuario 2 le responde al 1, pero después el 3 le responde al 2 y al 1, y después el 1 le responde al 3 al 2, y el 4 le responde a todos los anteriores. Y entonces construye un grafo que es súper denso. Si uno tiene acceso a los logs del servidor, ¿ya? Porque aquí uno dice, claro, los posts yo respondo a la gente que está comentando, pero uno además, todo sistema de foro tiene una cosa que se llama los logs del servidor, entonces hay una traza y uno sabe quién entró a ver qué cosa, en qué momento, sobre todo en los foros donde hay registro. Y uno puede agregar esta respuesta no es solo con los que postean, sino también con la gente que está leyendo. Y entonces ahí es un super mega broadcast, y ahí sí se pone muy denso, ¿ya? Entonces, todos los experimentos en general que hemos hecho, este grafo nos da mejores resultados que los anteriores cuando uno busca calidad de información generada al final del proceso. Entonces me voy a quedar con ese para poder explicar algunas cosas. Entonces la primera parte de la topología, y aquí ya la salvamos. Entonces el siguiente punto que queda es cómo yo entonces, dónde meto la semántica, cómo construyo el filtro semántico. Entonces aquí en un post hay texto, ¿sí? Y a lo mejor este texto, cuando uno lee de qué se trata, uno dice, mira, esto es música y está hablando del último álbum de YouTube. Viene el usuario 2, responde eso, y sí, música, y sigue hablando del mismo tema. El usuario 3 responde algo también del último tema, del álbum, pero de repente el usuario 1 se le ocurre cambiar de tema y saca los Black Eyed Peas, quién sabe qué puso ahí, otra cosa. Y el usuario 4 después continúa hablando de esto de los conciertos, etc. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta, ¿cierto?, de que a lo mejor esto que está aquí no tiene nada que ver con lo que hay antes? ¿Cómo me doy cuenta de que de forma automática y computacional de que eso no tiene nada que ver con los otros comentarios? Lo identifico, ¿sí?, y lo borro. Entonces eso es lo que voy a explicar a continuación. ¿Ya? Entonces ahí esta área se llama Higher Semantic Extraction, ¿ya? Y básicamente se hace con todas estas técnicas, desde lo más antiguo a lo más moderno, desde el humano, text mining tradicional, selección de atributos, pasando por semántica latente, usando estos son matrices tradicionales se llaman single value decomposition, es como análisis de componentes principales, hasta esto que está acá, que son el latent direct data allocation y cualquier variación de ese algoritmo que es bayesiano, que les digo que es muy entretenido. Entonces yo les voy a mostrar que esta parte, ¿ya? Nosotros tenemos un journal publicado hace poco donde hicimos evaluación de varios de estos algoritmos para poder hacer procesamiento para aplicaciones industriales. Si lo quieren ver, ahí hay un análisis de no solo son 4 técnicas distintas aplicadas en un dataset gigante que era el CERNAC, que es el Servicio Nacional de Consumidor chileno. Cuando la gente tiene un problema en cualquier empresa, reclama ahí y se hacen demandas colectivas a nivel país. Son 300 y tantos mil comentarios grandes, no son comentarios como son textos grandes, que se hicieron a lo largo de un año y nosotros los procesamos con estas técnicas para poder generar información y se evaluaron con la gente del call center, etc. Entonces, el Latent Direct Data Allocation básicamente es un algoritmo bayesiano que lo que dice es que trata de emular cómo una persona escribe un documento, un texto, ¿ya? Dice que uno en la cabeza va escribiendo, uno dice voy a hablar de mascotas y voy a hablar de cómo se domestican, y entonces uno empieza a escribir texto, y entonces las palabras que van apareciendo tienen correlación con la temática de la que quiero hablar. Hay probabilidades condicionales ahí que hace que haya una relación. Y entonces el que propuso este modelo, que se llama Blay, que se hizo famoso por esto, él se le ocurrió decir que esto se genera en un proceso de Dirichlet y en el fondo que esa distribución modela muy bien los tópicos que figuran de manera latente en ese cuerpo de texto libre. Bien entretenido. Y básicamente lo que uno tiene acá es un proceso markoviano, un proceso bayesiano. Lo único que uno tiene es texto libre, básicamente aquí hay una N, que lata los colores no me acompañan.
Uno tiene los documentos, uno sabe cuántos documentos hay, cuántas palabras distintas hay y cuántas palabras distintas por documento hay. Esos son los únicos datos que uno tiene. Lo que está gris aquí y dos variables acá, número de documento y número de palabras. Va. Y a partir de ahí lo que hace es un proceso de sampleo y de calibración para encontrar los otros parámetros de la distribución de Dirichlet, que son el parámetro z, el beta, el teta y el alfa. Y bueno, el alfa es un dato que uno tiene que darle, ¿ya? Pero solo descubre los otros. Y básicamente, no quiero meterme en la matemática aquí, ¿ya? Básicamente lo que uno hace es, si tengo un texto, estoy tratando de descubrir la distribución de Dirichlet con sus parámetros tales que me regeneran estas temáticas que yo traté de colocar en ese documento escrito. Eso es lo que hace, ¿ya? Por supuesto, sin saber esto, ¿no? Entonces lo que hace el algoritmo, cualquier librería de LDA que ustedes bajen, porque hay un montón, ahora hay en R, si se usa en R, pueden bajar una librería de Dirichlet para R, y básicamente le dan el parámetro alfa, cuántos tópicos quieren generar, y cuánto es el número de palabras por tópico que quieren tener, y les va a generar esto que está acá. Esto es lo que genera el algoritmo, ¿ya? El algoritmo básicamente es un algoritmo de clusterización, ¿no? Pero lo que está generando son bolsas de palabras que tienen alta probabilidad condicional de mayor a menor, y el algoritmo te lo entrega con esto. Dice topic 19, topic 15, topic 33, topic 54. Porque el algoritmo no es capaz de ponerle nombre. Es capaz de identificar que hay una temática, dice aquí hay una bolsa que se llama tópico, que tiene estas palabras que van con probabilidad condicional muy alta juntas. Eso es lo que dice el algoritmo. Y entonces lo que uno tiene que hacer como analista es tomar esto, sacar una muestra de documentos del set de datos y ver si tiene algún tipo de significado o una tendencia, y uno los puede ir etiquetando, ¿ya? En algunos casos es bien sorprendente, y por eso Blaze se ha hecho tan famoso. Esto realmente es impresionante cuando uno lo genera. Uno toma estos dos temas, por ejemplo, busca los documentos, los empiezas a leer y efectivamente hablan de cosas que son súper parecidas, de guerra, ataques terroristas, política en nuestro caso. Hay otros tópicos que dicen cualquier cosa y eso uno los puede descartar. Hay otros tópicos donde uno descubre cosas nuevas, que uno se da cuenta que habla de cosas bien en particular. Hay otros temas donde, por ejemplo, los saludos, hola, chao, hasta la vista, que te vaya bien, se clasifican siempre en un solo tópico. Entonces uno puede extraer, uno dice, este tópico de saludos y de despedida, entonces uno dice, ¿dónde están? Para acá, y uno los puede sacar. Cosas que nos pasaron en el foro de música, también hay un tema, para poder etiquetar bien hay que tener a los expertos del negocio o a los dueños de la comunidad que a uno le ayuden a hacer significado de estos temas. En la comunidad de música que yo les contaba que procesamos, nosotros generamos 50 tópicos, se los presentamos a los analistas y habían cosas que nosotros en nuestra vida hubiéramos podido colocarle nombre, pero que ellos cuando los veían decían, Dios mío, esto es la fabricación de la guitarra modelo tanto que usa Slash. Entonces, a la gente le gusta y quieren crear una guitarra que suene parecido. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido. Entonces le poníamos, bueno, fabricación guitarra tipo Slash al tema. Y después con esas palabras uno va a la base de datos, saca los documentos y efectivamente es cómo se construye esa guitarra. A eso me refiero. Entonces nosotros hicimos esto para este sitio que les comentaba de terrorismo, que hablaba de la yihad básicamente. Y entonces uno tiene, ya, tenemos el grafo, tenemos los comentarios, están aquí. Para cada comentario tenemos un vector con sus palabras, pero además ahora tenemos un vector con esta clusterización en tópico, y tenemos el grado de pertenencia de un documento a un tópico. Entonces un documento puede pertenecer a más de uno de estos temas, con probabilidad alta. Ya. Y entonces el filtro se construye, como se hace todo en matemática de este estilo, con una métrica de similitud o disimilitud. Y las similitudes, por ejemplo, uno puede usar euclidiana, o uno puede usar un coseno, un Jaccard distance, elijan. Y entonces lo que uno, por ejemplo, si quiere comparar dos documentos, uno calcula una distancia euclidiana, una distancia, un producto punto, un coseno, y ve qué tan parecidos son. Si es uno, bueno, son súper parecidos, entonces digo, bueno, estas dos cosas hablan de cosas parecidas.
0,7, bueno, están más o menos parecidos. Pero si es 0,2, tal vez son muy distintos, tal vez no hablan de cosas parecidas. Entonces, de esa manera uno puede construir un filtro semántico a partir de esos algoritmos y de la indexación en estos textos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo eso se aplica a un ejemplo real? ¿Ya? Tenemos el sitio de terrorismo, ¿ya? Y nosotros procesamos este foro en particular, el Islamic Awakening, ¿ya? Y eso eran 7 años de data, del 2004 al 2010, 2.792 miembros, 127.000 comentarios y vectores de 244.000 palabras distintas, el largo del vector. Y lo que usamos acá fue una librería que se llama Java Gibbs Sampling, ¿ya? Para poder procesar usando el LDA, ¿ya? Hoy día hay implementaciones mucho más eficientes que esa, ¿eh? Hay unas en C que son súper buenas y rápidas, si uno quisiera usarlo. Generamos estos tópicos, como les conté, a partir del foro, y aquí uno ya puede ver, este es el grafo sin filtrar, sin hacerle nada, como si yo tomo todo, genero los vínculos, las relaciones, mi grafo, y después yo empiezo a aplicarle los filtros, ¿cierto? Al 0.01, al 1%, al 1.5%, al 2% de similitud, ¿sí? Y entonces en el fondo lo que yo quería era quitar poquito ruido, pero uno ve que uno quitando poquito ruido, la densidad del grafo va bajando de forma súper drástica. Y eso es súper interesante, que con poco filtro, ¿sí? Uno realmente lo que va haciendo es eliminar el ruido, las cosas. Estamos hablando de YouTube y alguien sale hablando, oye, ¿dónde puedo hablar de fabricación de guitarras? No sé, anda para otro foro, no es aquí. Bueno, se puede hacer con muy poco filtro y el resto de las comunicaciones van quedando. Entonces, lo que ocurre ahí también es un cambio estructural dentro del grafo. Por lo tanto, todas las técnicas de generación de miembros clave, de centros, de comunidades, también van a tener resultados distintos. Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, si uno lo ve por año, miren, aquí tenemos todos los comentarios, todos de A a B, un comentario, de B a C, otro comentario, todas las aristas, sin filtro del año 2004 son 544. Y cuando uno va filtrando empieza a bajar el número de aristas o vértices, ¿cierto?, del grafo. Año 2010, 11.000, 10.000, 8.000 y me quedo con 3.400 con un filtro de 2%. ¿Cuál es la gracia? Si yo ya tomo este grafo, esta red social terrorista, la pongo aquí. Esto es lo tradicional, el enfoque tradicional sin hacer nada de text mining, sin tocar nada. Tengo esa estructura. Si yo paso un detector de centro, me van a quedar estos tres, S, S y S. ¿Sí? Y resulta que esos tres son los moderadores de esa comunidad. Entonces, en el fondo no estoy diciendo nada útil respecto de la persona que es influyente en un tema. Porque, claro, en cualquier foro siempre tienen moderación. Hay moderadores, hay gente que toca los comentarios, que los borra, que los revisa y que genera actividad. Y típicamente son los administradores del sistema, ¿ya? Entonces, es natural que aparezcan. Entonces, cuando uno ya empieza a aplicar estos filtros, ¿ya? Por ejemplo acá, tengo el mismo grafo, pero yo a este sí le agregué los tópicos y sí lo filtré con ese 0.2%. Y claro, la estructura cambia completamente y ya puedo empezar a ver casi a simple vista que empiezan a aparecer centros y grupos distintos. De hecho, en el último grafo, lo que yo puedo hacer es, como yo aquí tengo un vector de tópicos, ¿cierto? Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Ni siquiera los tomes todos en cuenta. Dime cómo es el grafo para el tópico particular de conflictos locales. Y desde aquí yo regenero una estructura que habla solamente de eso. O puedo tomar 2, o puedo tomar 3, los que yo quiera. Y puedo filtrar los comentarios que más se parecen y que menos se parecen. Y me queda algo como esto. Y si yo aplico las técnicas de identificación de centro, ya no solo descubro 3, descubro varios otros, y no son los administradores del sistema. Y eso es información útil. Eso es lo que quiere el FBI. Eso es lo que quiere, por ejemplo, una policía, para no para imputar a nadie, pero para poder tener ojo y poder seguir amenazas terroristas. En ese momento eran amenazas terroristas. Y esto nosotros lo fuimos a presentar acá, a este congreso. No parece el congreso, este es el esto fue en una conferencia que se llama KDD, Knowledge Discovery in Databases.
que esa es una de las mejores conferencias en el mundo de esto. Y nosotros participamos de un workshop de la conferencia que era de esto, de seguridad informática. Entonces, cómo esta técnica se aplicaba para poder analizar foros de la web oscura para poder detectar amenazas terroristas. Para eso era. Y así se usa. Entonces, nosotros fuimos publicados precisamente porque logramos generar algo que aporta información y que el estándar tradicional no lo podía hacer. Se pueden generar subgrupos de nodos, etcétera, otras redes. ¿Ya? Esa es una forma de detectar comunidades. Otra forma de detectar comunidades ya es más algorítmica. Voy a tratar de, creo que ya me pasé, voy un poco más rápido. Lo tradicional es esto, es generar comunidades que son disjuntas, ¿sí? Particionar el espacio. Y eso es poco creíble, porque la verdad que uno participa en más de una comunidad. Uno, por ejemplo, si esto lo rojo habla de los perritos y lo verde de los gatos, hay gente que le gustan los dos, ¿cierto? Entonces, un algoritmo que particione el espacio en A o B, como que no es muy creíble. O si estoy en los gustos musicales, me gusta mucho más de un solo grupo. Entonces, es necesario construir algoritmos que permitan, se llama el overlap, ¿cierto? El traslape de los temas o de la pertenencia a más de una comunidad. Y es un tema que desarrollamos, nosotros construimos este algoritmo que se llama SLTA, y básicamente lo que hace es muy simple, dado que tenemos, como nosotros ahora tenemos nuestro grafo, pero además sabemos todos los comentarios de la persona, el histórico, pero además sabemos los temas de los cuales habla, ¿cierto? Tenemos una especie de memoria donde tenemos los temas de los cuales habla. Habla del tema 1, del tema 3, este habla del tema 1, el tema 3 y del 2, este del 2 y del 3, y sabemos en qué porcentaje de los comentarios que hace, lo hace, ¿no es cierto? Valga la redundancia. No sé, aquí 80% versus el 20% restante, él le gusta la temática 1 y la 3, no le gusta la temática 2, no le interesa. Y entonces uno puede construir un algoritmo, uno escoge un nodo al azar y dice voy a generar un comentario de la temática 1. Y después entonces, y este es el speaker, y hace un broadcast a todos los que están vecinos en el grafo y veo si alguno de estos habla de esa temática. Tiramos un dado, comparamos contra su memoria y vemos, este aceptó y aceptó, este no aceptó tal vez, hablar de esa temática. Y entonces yo voy difundiendo y puedo construir un algoritmo evolutivo que hace, finalmente, después de varias iteraciones, tengo un corte de la red y puedo decir, mira, finalmente esta gente quedó hablando del tema 1, aquí este habló del 1 y del 2, y estos otros hablaron del tema 2. ¿Sí? Y puedo hacerlo por muchas épocas hasta que esta cosa más o menos converja. Y la gracia de nuestro algoritmo, por ejemplo, en particular es que es lineal. Y eso es bien interesante cuando uno procesa datos grandes, porque este es el nuestro, lineal. Porque hay otros algoritmos como el COPRA, por ejemplo, que no es lineal, ¿cierto? Y tiene otros atributos y otros parámetros. Entonces, el verde es el lineal en la cantidad de comentarios y nodos. Y hay otros algoritmos que están por acá. Entonces, si ustedes tienen un grafo muy grande, el tiempo de procesamiento se dispara a las nubes. Y no van a poder tener eso hoy día ni mañana, tal vez en un par de meses. ¿Ya? Entonces, eso también es una cosa importante. Es un área interesante para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que les mostré fue esto, sin esta parte. Y usamos este mismo procesamiento y al final acá lo que hicimos fue usar distintos algoritmos para generación de comunidades. Ahí está el nuestro. Y si uno ve los benchmarks, aquí nosotros estamos sobre todos los otros. ¿Ya? Para esto se usa una métrica matemática que se llama la modularidad. Más cercano a 1 es mejor. Quiere decir que los nodos son más adyacentes, más cercanos. ¿Ya? Ahí tengo todo un tema, yo también con las métricas de evaluación de estas cosas. Tampoco les creo tanto, ese es el estándar. Pero bueno, ahí va a haber que desarrollar algo en el futuro, que le creamos más todo. ¿Ya? Pero este es el estándar, esto le cree en general la gente de data mining, la gente más de matemática. ¿Ya? Entonces está bueno el algoritmo, sí, eso es lo importante. Y entonces nosotros podemos generar cosas como esta. Un grafo que tiene distintas comunidades, distintas personas que hablan de distintos temas, pero con nodos traslapados, ¿no? En más de un tema. ¿Ya? Y una gracia que tiene eso es que nosotros, ¿para qué lo estábamos haciendo? Lo que nosotros estábamos haciendo esto para poder generar un motor de recomendación de temas,
para personas que tenían problemas de salud. ¿Sí? Por ejemplo, una red social que habla de diabetes. Entonces, típicamente llega una persona que está enferma, una persona que le detectaron recién la enfermedad, no tiene idea, y se podía meter a una de estas redes, y en base a 1, 2, 3 preguntas que hiciera, uno podría recomendarle un grupo de personas que están más avanzadas y que están cerca de su casa y que hablan de esa temática. Entonces, pues aquí tenemos todo el tema de localización, Los Ángeles, Rochester, pero es gente que habla de esa temática, y entonces uno puede recomendar que lea la información que está en la red, pero además que se comunique, adelante sí, que se comunique con esas personas que viven cerca. Entonces ese era un interés que teníamos para poder hacer ese algoritmo. Y entonces vuelvo un poco con la aplicación, ¿no? Pensando en este paper. No sé si se dan cuenta, entonces todo lo que les mostré, hacer esto es muy simple para las cosas que yo en general trabajo cuando proceso datos de texto. Entonces, si se les ocurre hacer algo como esto, eventualmente uno puede construir algo más o menos rápido para poder publicar, gracias, en alguna revista científica de impacto. ¿Sí? Así que eso, espero que les haya parecido interesante la temática, un poco diferente. Gracias. Eso sería mi presentación. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Yo quería darte las gracias por estar aquí.